Sal de ahí y limpia mis zapatos, niño. El director soltó una carcajada cuando el chico de ropa rasgada se acercó a la máquina paralizada. Renato, con sus ropas rasgadas, no respondió. Solo colocó su oído contra el metal frío y sonrió. Lo que hizo frente a todos cambió todo. El complejo industrial Ferrex llevaba 18 días paralizado. 18 días sin que la turbina principal emitiera un solo sonido. 18 días de pérdidas que ya sumaban cifras con demasiados ceros. Los pasillos del hangar central, que normalmente vibraban con el rugido constante de las máquinas, ahora guardaban un silencio sepulcral que ponía los nervios de punta a cualquiera que se atreviera a caminar por ellos. El director general, Augusto Pedraza, caminaba de un lado a otro frente al ventanal de su oficina. Su corbata estaba floja, su cabello revuelto y sus ojos inyectados en sangre delataban las noches sin dormir. En 42 años al frente de esa planta, jamás había enfrentado una crisis semejante. La turbina modelo TK9, el corazón de toda la operación, se había detenido sin explicación aparente. Y lo peor estaba por venir. Señor Pedraza, los alemanes acaban de confirmar, llegarán en 5 días para la inspección final del contrato. La voz del ingeniero jefe, Osvaldo Medina, sonó como una sentencia de muerte. Pedraza se volteó lentamente. Su rostro había envejecido una década en menos de 3 semanas. 240 millones, murmuró el director. Si esa máquina no arranca antes del viernes, perdemos el contrato más grande en la historia de esta empresa. Medina bajó la mirada. Llevaba 18 días sin respuestas. Habían traído especialistas de 4 países diferentes, ingenieros con doctorados de universidades que él ni siquiera podía pronunciar. Técnicos con décadas de experiencia. Todos habían fracasado. Todos se habían ido murmurando excusas y sacudiendo la cabeza. La turbina simplemente no respondía. Afuera del complejo, donde terminaba el asfalto y comenzaba un camino de tierra bordeado de maleza, un niño observaba las enormes chimeneas apagadas. Renato Sotomayor tenía apenas 12 años, manos pequeñas pero ya ásperas de ayudar en el taller de su abuelo, y unos ojos demasiado grandes para su rostro flaco que parecían ver más allá de lo evidente. Vestía una chaqueta marrón que le quedaba enorme, claramente heredada de su padre, con las mangas enrolladas en las muñecas. Sus pantalones tenían agujeros en las rodillas y sus botas, también demasiado grandes, estaban rellenas de papel periódico para que no se le salieran al caminar. En su bolsillo derecho, envuelta en un pañuelo que olía a aceite de motor, guardaba una llave de tuercas. No era cualquier herramienta. Era la última posesión de su padre, Ernesto Sotomayor, quien había muerto en esa misma fábrica hace exactamente 6 años. Renato recordaba poco de aquel día. Tenía solo 6 años cuando su madre recibió la noticia. Un accidente, dijeron. Una falla mecánica, explicaron. Pero su abuelo, el viejo Anselmo, nunca creyó esa versión. Tu padre conocía esas máquinas mejor que nadie, le repetía mientras le enseñaba a escuchar el latido de los motores. Los hombres como él no mueren por accidentes, los matan los secretos. El abuelo Anselmo había fallecido hace 2 años, pero sus palabras seguían vivas en la memoria de Renato. Y ahora, al ver esa fábrica paralizada, algo en su interior le decía que había llegado el momento de buscar respuestas. Se acercó a la entrada principal. Un guardia corpulento lo detuvo con una mano en el pecho. La mano era tan grande que cubría todo el torso del niño. ¿A dónde crees que vas, mocoso? Vengo a ver si puedo ayudar con la máquina, respondió Renato con voz firme, aunque tuvo que levantar mucho la cabeza para mirar al guardia a los ojos. El guardia soltó una carcajada que resonó en el estacionamiento vacío. ¿Tú? ¿Ayudar? Mira cómo vienes vestido, y además eres un niño. Aquí trabajan ingenieros de verdad, no mocosos mendigos. Renato no se movió.
No bajó la mirada, simplemente esperó. El ruido atrajo la atención de otros empleados que salían a fumar. Pronto había un pequeño grupo observando la escena. Algunos reían, otros sacudían la cabeza con desprecio. Un técnico joven se acercó y miró a Renato de arriba abajo. «Oye, si quieres ganarte unas monedas, puedes limpiar los baños. Pero no te acerques a las máquinas, ¿entendido? No queremos que las contamines con tu mugre. ¿Qué edad tienes? 10 años. 12, respondió Renato sin alterarse. Las risas se multiplicaron. Renato apretó los puños dentro de los bolsillos enormes de su chaqueta. Sus dedos pequeños rozaron el metal frío de la llave de su padre. Respiró hondo. «Solo déjenme ver la turbina». 5 minutos. 5 minutos. El técnico se dobló de la risa. «Amigo, los mejores ingenieros del mundo llevan 18 días y no han podido ni diagnosticar el problema. ¿Y tú, un niñito de 12 años, vas a resolverlo en 5 minutos?» El escándalo llegó hasta los oídos de Augusto Pedraza, quien se asomó por la ventana de su oficina. Al ver al niño harapiento rodeado de empleados burlones, algo se encendió en su interior. No era compasión, era desesperación pura. «Déjenlo pasar», ordenó por el intercomunicador. El silencio fue inmediato. El guardia miró hacia arriba, confundido. «Señor, pero este chico es un niño. Dije que lo dejen pasar. Si los genios que contraté no sirven para nada, quizás un milagro sí». Las puertas se abrieron. Renato caminó entre las miradas de desprecio sin voltear a ver a nadie. Su corazón latía con fuerza, pero sus pasos eran firmes a pesar de que las botas grandes hacían ruido contra el suelo. Había esperado 6 años para cruzar esas puertas, 6 años para volver al lugar donde todo comenzó. Y ahora, finalmente, estaba adentro. El hangar central era una catedral de acero. Techos altísimos sostenidos por vigas que parecían costillas de un gigante dormido. Y en el centro, como un corazón que había dejado de latir, descansaba la turbina TK9. Era mucho más grande de lo que Renato había imaginado. Un monstruo de metal y cables que se alzaba casi 4 metros sobre el suelo de concreto pulido. Para un niño de 12 años parecía tocar el cielo. A su alrededor, como hormigas confundidas ante un elefante muerto, una docena de ingenieros revisaban pantallas, murmuraban entre ellos y sacudían la cabeza con frustración. Ninguno levantó la vista cuando Renato entró. Ninguno excepto uno. Osvaldo Medina, el ingeniero jefe, se acercó con los brazos cruzados. Tenía el rostro demacrado de quien no duerme bien hace semanas, y una mirada que combinaba escepticismo con algo parecido a la curiosidad. Al ver lo pequeño que era el niño, sus cejas se alzaron. «Así que tú eres el milagro que el director está esperando», dijo sin ocultar su ironía. «¿Cuántos años tienes, hijo?» 12, señor. Solo quiero ver la máquina». Medina lo estudió por un momento. Había algo en ese niño que no encajaba con su apariencia. Sus ojos tenían una profundidad extraña, como si estuviera viendo cosas que los demás no podían percibir. Ojos demasiado viejos para una cara tan joven. «Tienes 5 minutos. No toques nada». Renato asintió y caminó hacia la turbina. Cada paso que daba parecía despertar ecos dormidos en aquel hangar. Los ingenieros finalmente levantaron la vista, y lo que vieron los hizo intercambiar miradas de burla. «¿Este es el experto que mandó el director? Es un niño, un mendigo niño, quizás viene a pedir limosna a la máquina. ¿Le cambiamos el pañal antes o después de que llore?» Las risas fueron discretas pero crueles. Renato las ignoró. Se detuvo frente a la turbina y cerró los ojos. Durante un instante eterno simplemente respiró. El olor del lugar lo transportó a otro tiempo. Aceite de motor, metal caliente, grasa industrial. Olía exactamente como el taller de su abuelo. Olía exactamente como los recuerdos borrosos que tenía de su padre. Entonces hizo algo que dejó a todos en silencio.
Se arrodilló junto a la base de la turbina. Sus rodillas huesudas tocaron el concreto frío. Colocó ambas manos pequeñas sobre el metal y pegó su oído contra la superficie. Permaneció así durante casi un minuto, inmóvil como una estatua, escuchando algo que nadie más podía oír. «¿Qué diablos hace ese niño?», preguntó uno de los ingenieros alemanes que habían traído como consultores. «Se volvió loco», respondió otro. «O nunca estuvo cuerdo, es solo un mocoso». Medina levantó una mano pidiendo silencio. Algo en la escena lo intrigaba. Había visto a muchos técnicos trabajar en esa turbina, pero ninguno se había acercado a ella de esa manera. Ninguno la había tratado como si fuera un ser vivo. Renato abrió los ojos lentamente. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en su rostro infantil. «Está asustada», murmuró. «¿Qué dijiste?» Medina se acercó un paso. «La máquina está asustada. Alguien le hizo daño y ahora no quiere despertar». Las carcajadas explotaron en el hangar. Un ingeniero de cabello canoso aplaudió con sarcasmo. Otro se llevó las manos a la cara fingiendo desesperación. El consultor alemán simplemente negó con la cabeza y comenzó a guardar sus herramientas. «Suficiente de esta payasada», dijo una voz nueva. Todos se voltearon. Augusto Pedraza bajaba las escaleras metálicas desde su oficina elevada. Detrás de él venía un hombre más joven, de traje impecable y sonrisa calculadora. Renato lo reconoció al instante, aunque nunca lo había visto en persona. Había visto su foto en los recortes de periódico que su abuelo guardaba. Adrián Velasco, el ingeniero que estaba de turno la noche que su padre murió. Velasco había ascendido mucho desde entonces. Ahora era el director técnico, segundo al mando después de Pedraza. Y en este momento miraba a Renato con una mezcla de desprecio y algo más, algo parecido al reconocimiento. «¿Quién autorizó la entrada de este niño?», preguntó Velasco con voz cortante. «Yo lo hice», respondió Pedraza. «Estoy desesperado, Adrián. Si un mono pudiera arreglar esa maldita máquina, lo dejaría intentarlo». Velasco caminó lentamente hacia Renato. Lo rodeó como un tiburón evaluando a su presa. El hombre era alto, y Renato apenas le llegaba al pecho. Se detuvo frente a él y lo miró desde arriba con desprecio. «¿Cómo te llamas, niño?» «Renato Sotomayor». El apellido flotó en el aire como una bomba a punto de estallar. Velasco parpadeó una vez, solo una vez, pero Renato lo notó. Había un destello de algo en esos ojos. Miedo, sorpresa. Desapareció tan rápido como había llegado. «Sotomayor», repitió Velasco, saboreando cada sílaba. «Ese apellido me suena. Era el apellido de mi padre. Trabajó aquí hace 6 años». Velasco asintió lentamente. «Ah, sí, el accidente. ¡Qué tragedia! Un hombre tan talentoso, desperdiciado por un error de principiante. Y ahora su hijito viene a jugar a ser ingeniero». Renato apretó la mandíbula. Cada músculo de su pequeño cuerpo le gritaba que saltara sobre ese hombre, pero se contuvo. Todavía no. Aún no era el momento. «Mi padre no cometía errores», dijo con voz controlada. «Todos cometen errores, niño, especialmente los que creen que saben más de lo que realmente saben». Velasco sonrió y se volteó hacia Pedraza. «Director, con todo respeto, esto es una pérdida de tiempo. Tenemos 5 días para salvar un contrato de 240 millones y estamos aquí jugando con niños de la calle». Pedraza suspiró. «Tienes razón. Niño, fue un bonito intento, pero...» «Denme 1 hora», interrumpió Renato. El silencio fue absoluto. Nadie interrumpía al director. Nadie. Y menos un niño de 12 años. «¿Qué dijiste?» La voz de Pedraza era hielo puro. 1 hora. Si no encuentro el problema en 1 hora, me voy y nunca vuelvo. Pero si lo encuentro... Renato dejó la frase suspendida.
Pedraza lo estudió durante un largo momento. Había algo en ese niño, algo que le recordaba a alguien, algo que no podía identificar. 1 hora, concedió finalmente, ni un minuto más. Renato caminó alrededor de la turbina con pasos lentos y deliberados. Sus botas grandes hacían eco en el hangar. Los ingenieros lo observaban como quien mira a un animal exótico en un zoológico. Algunos tomaban fotos con sus celulares, probablemente para burlarse después en sus grupos de chat. Otros simplemente negaban con la cabeza y volvían a sus pantallas, convencidos de que estaban perdiendo el tiempo con un niño. Velasco no se movió. Permaneció de pie con los brazos cruzados, siguiendo cada movimiento de Renato con una atención que contradecía su aparente indiferencia. Había algo en su postura, una tensión casi imperceptible que solo alguien muy observador podría notar. Renato lo notó. «Necesito ver los registros de mantenimiento», dijo sin dejar de examinar la base de la turbina. Un técnico joven soltó una risa nasal. «¿Los registros? ¿Sabes siquiera leer, niñito?» «Sé leer mejor que tú», respondió Renato sin mirarlo. «Y sé que una turbina de este modelo tiene 4 puntos de acceso al sistema hidráulico. Esta solo tiene 3 visibles. ¿Dónde está el cuarto?» El silencio que siguió fue denso. El técnico que se había burlado abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Miró a sus compañeros buscando apoyo. Nadie dijo nada. Osvaldo Medina se acercó con el ceño fruncido. «¿Cómo sabes eso? Eres solo un niño. Mi abuelo trabajó 30 años con turbinas industriales. Me enseñó todo lo que sabía desde que tengo memoria». «¿Tu abuelo?», repitió Medina. «¿Anselmo Sotomayor?». Renato asintió. La mención del nombre de su abuelo pareció cambiar algo en el ambiente. Medina intercambió una mirada rápida con Velasco. Demasiado rápida. Como si compartieran un secreto que no querían revelar. «Conocí a tu abuelo», dijo Medina en voz baja. «Era un hombre brillante. Y tu padre era el mejor ingeniero que jamás pisó esta planta». Adrián Velasco carraspeó con fuerza. «No estamos aquí para recordar fantasmas, Medina. El niño tiene menos de 1 hora. Déjenlo fracasar en paz para que podamos volver al trabajo real». Renato ignoró el comentario. Se agachó junto a un panel lateral de la turbina y pasó sus dedos pequeños por los bordes. Había algo irregular allí, una línea que no debería existir. Como si alguien hubiera abierto ese panel recientemente y lo hubiera vuelto a cerrar con prisa. «¿Tienen un destornillador de estrella?», preguntó. Nadie se movió. «¿Un destornillador?», repitió un ingeniero alemán con incredulidad. «¿Un niño va a arreglar una turbina de $200 millones con un destornillador?». Renato metió la mano en el bolsillo enorme de su chaqueta y sacó el pañuelo manchado de aceite. Lo desenvolvió con cuidado, revelando la llave de tuercas de su padre. Era una herramienta vieja, gastada por el uso, pero perfectamente mantenida. En el mango, grabadas con letra irregular, se leían las iniciales ES. La herramienta parecía demasiado grande para sus manos de niño, pero la sostenía con familiaridad absoluta. Ernesto Sotomayor. Velasco vio la herramienta y su rostro perdió color por un segundo. Solo un segundo. Pero Renato estaba mirando. Renato siempre estaba mirando. «Bonita reliquia», comentó Velasco recuperando la compostura. «Pero aquí usamos tecnología del siglo XXI, no chatarra sentimental. Esta chatarra construyó la mitad de las máquinas de esta planta», respondió Renato, «incluyendo los cimientos sobre los que está parada esa turbina». Sin esperar permiso, comenzó a trabajar en el panel lateral. Sus manos pequeñas se movían con una precisión que contradecía su edad y su apariencia desaliñada. Cada movimiento era exacto, calculado, como si hubiera hecho esto miles de veces antes. Y en cierto modo, así era.
En el taller de su abuelo había desarmado y armado motores desde que aprendió a caminar. Oye, no puedes hacer eso sin autorización. Eres un niño, protestó un técnico acercándose. Déjalo, ordenó Medina. Pero, señor, dije que lo dejes. Renato removió el panel y lo que vio hizo que su corazón se detuviera por un instante. El sistema interno estaba impecable. Cables perfectamente ordenados, conexiones limpias, todo en su lugar. Excepto por un detalle. Un pequeño dispositivo negro, no más grande que una caja de fósforos, estaba conectado al circuito principal. No pertenecía allí. No era parte del diseño original. Alguien había saboteado la turbina. Renato se quedó inmóvil, procesando lo que veía. Su mente viajó 6 años atrás. Un accidente, dijeron. Una falla mecánica, explicaron. Pero su abuelo tenía razón. Los hombres como su padre no morían por accidentes. Los mataban los secretos. ¿Qué encontraste? La voz de Medina sonó justo detrás de él. Renato cerró el panel rápidamente. Nada todavía. Necesito más tiempo. No mentía exactamente. Necesitaba tiempo, pero no para diagnosticar el problema. Necesitaba tiempo para entender quién había puesto ese dispositivo y por qué. Y más importante aún, necesitaba saber si era la misma persona que había matado a su padre. Se puso de pie y se volteó. Su mirada se cruzó con la de Velasco. El director técnico sonreía, pero sus ojos contaban una historia diferente. Había miedo allí, miedo disfrazado de arrogancia. ¿Ya te rindes, niño?, preguntó Velasco. No, solo estoy empezando. Renato caminó hacia el otro lado de la turbina, alejándose del grupo. Necesitaba pensar, necesitaba un plan, porque lo que había encontrado cambiaba todo. Esto ya no era solo sobre arreglar una máquina, esto era sobre justicia. La noche cayó sobre el complejo industrial como una manta pesada. La mayoría de los ingenieros se habían ido a descansar, dejando solo un equipo de guardia monitoreando los sistemas apagados. Renato había pedido permiso para quedarse. Pedraza, contra todo consejo de Velasco, se lo había concedido. «Duerme en el cuarto de herramientas, si quieres», había dicho el director con voz cansada, aunque parecía incómodo dejando a un niño solo en la fábrica. «Mañana a primera hora quiero respuestas». Pero Renato no tenía intención de dormir. Esperó hasta que los pasillos quedaron vacíos, hasta que el único sonido era el zumbido lejano de los generadores de emergencia. Entonces sacó de su mochila escolar un cuaderno viejo, manchado de grasa y sudor. Era el diario de su abuelo Anselmo. 143 páginas de notas técnicas, observaciones y sospechas que el viejo había acumulado durante años. La última entrada estaba fechada 3 días antes de su muerte. Renato la leyó por 100ª vez, buscando algo que pudiera haber pasado por alto. Hoy encontré los documentos que buscaba. Estaban escondidos en el archivo muerto, sección C, caja 47. El informe original del accidente de Ernesto. No coincide con la versión oficial. Hay páginas faltantes, hay firmas falsificadas y hay un nombre que aparece en ambas versiones, AV. Necesito más pruebas antes de actuar. Si algo me pasa, que Renato sepa que su padre murió como héroe, no como negligente. AV. Adrián Velasco. Renato cerró el cuaderno y respiró hondo. Su abuelo había muerto de un infarto, según los médicos, pero ahora, viendo cómo operaba Velasco, ya no estaba seguro de nada. Se levantó silenciosamente y caminó hacia el archivo muerto. Era un área restringida, pero las cerraduras viejas no eran problema para alguien que había crecido abriendo candados oxidados en el taller de su abuelo. Sus manos pequeñas eran perfectas para manipular mecanismos delicados. El archivo era un laberinto de estantes metálicos cubiertos de polvo, cajas apiladas hasta el techo, etiquetadas con códigos que nadie había consultado en décadas.
Renato encendió la linterna de un viejo celular que había sido de su madre y comenzó a buscar. Sección C, fila 3, caja 47. La encontró en el estante más alto, casi tocando el techo. Tuvo que trepar por los estantes para alcanzarla, sus brazos flacos temblando con el esfuerzo. Cuando la abrió, su corazón se aceleró. Estaba vacía. Alguien había llegado primero. «Maldición», susurró en la oscuridad. «Es frustrante cuando buscas algo que ya no existe, ¿verdad?» Renato se volteó tan rápido que casi pierde el equilibrio y cae del estante. Una figura emergió de las sombras al fondo del archivo. No era Velasco, era alguien que no esperaba ver. Osvaldo Medina. El ingeniero jefe llevaba una carpeta bajo el brazo. Su rostro estaba iluminado parcialmente por la luz de emergencia, creando sombras que lo hacían parecer mayor de lo que era. «Tranquilo, niño, no soy tu enemigo». «¿Qué hace aquí?», preguntó Renato sin bajar la guardia, aún aferrado al estante. «Lo mismo que tú, supongo. Buscando la verdad sobre tu padre». Medina se acercó lentamente. Colocó la carpeta sobre una caja cercana y la abrió. Adentro había documentos amarillentos, fotografías y un disco compacto en una funda de plástico. «Tu abuelo no fue el único que guardaba secretos», dijo Medina. «Yo trabajé con tu padre, Renato. Éramos amigos, y cuando murió, algo no me cuadró. Pasé años juntando piezas, sin poder hacer nada porque no tenía suficientes pruebas». «¿Y ahora las tiene?». Medina suspiró. «Tengo suficiente para saber qué pasó, pero no suficiente para probarlo legalmente. Por eso nunca actué. Por eso me quedé callado todos estos años cargando esta culpa». Renato bajó del estante con cuidado y miró los documentos. Sus manos pequeñas temblaban ligeramente. «¿Qué le pasó a mi padre? ¿Qué pasó realmente esa noche?». Medina cerró los ojos por un momento, como si el recuerdo le causara dolor físico. Miró al niño frente a él, tan joven, tan pequeño para cargar tanto peso. «Tu padre descubrió algo. Un fraude masivo. Velasco estaba desviando fondos del mantenimiento de las turbinas para un esquema personal. Millones de pesos que desaparecían en empresas fantasma». Ernesto encontró los registros y confrontó a Velasco en privado. Le dio una oportunidad de confesar antes de ir a los directivos. «¿Y Velasco lo mató por eso?». «No directamente». Medina negó con la cabeza. «Velasco manipuló los controles de seguridad de la turbina que tu padre estaba inspeccionando esa noche. Hizo que pareciera una falla mecánica. El informe oficial culpó a Ernesto de negligencia. Dijeron que había ignorado los protocolos de seguridad». Renato sintió que el suelo se movía bajo sus pies. 6 años creyendo que su padre había cometido un error. 6 años escuchando los murmullos de los vecinos. 6 años viendo a su madre trabajar hasta enfermarse para borrar una vergüenza que nunca existió. Y todo había sido una mentira. «Mi abuelo lo sabía», murmuró. «Anselmo era más astuto de lo que aparentaba. Él y yo compartíamos sospechas, pero nunca pudimos probarlo. Y cuando él murió...». Medina hizo una pausa. «Dejé de buscar. Tuve miedo, Renato, miedo de terminar como ellos». Renato tomó la carpeta con manos firmes, a pesar de que todo su cuerpo quería temblar. El miedo ya no era una opción para él. «¿Por qué me cuenta esto ahora?». «Porque cuando te vi hoy, cuando dijiste tu apellido, supe que era una señal. Tu padre murió tratando de hacer lo correcto. No voy a dejar que su hijo corra la misma suerte». Renato guardó los documentos en su mochila escolar. Sus ojos brillaban con una determinación que Medina reconoció al instante. Era la misma mirada que Ernesto Sotomayor tenía cuando descubrió la verdad hace 6 años. «No voy a morir», dijo Renato, «pero Velasco sí va a caer». El amanecer llegó teñido de naranja y gris.
Renato no había dormido ni un minuto, pero su mente estaba más despierta que nunca. Había pasado la noche estudiando los documentos de Medina, memorizando fechas, nombres y conexiones. El fraude de Velasco era más grande de lo que imaginaba. No se trataba solo de desviar fondos. Era una red compleja de sobornos, contratos inflados y mantenimientos fantasma que habían puesto en riesgo la seguridad de toda la planta durante más de una década. Y ahora, con la turbina saboteada, Velasco estaba a punto de dar su golpe final. Si el contrato con los alemanes se perdía, Pedraza sería destituido como director. La junta directiva ya tenía preparado un reemplazo. 3 adivinanzas sobre quién era el candidato favorito: Adrián Velasco. Todo encajaba con una precisión escalofriante. Velasco había saboteado la turbina para provocar la crisis. Luego se posicionaría como el salvador, el único capaz de conseguir un nuevo contrato y rescatar la empresa del desastre. Pedraza caería, Velasco ascendería y nadie jamás sabría la verdad, excepto Renato. A las 7 de la mañana, el hangar comenzó a llenarse nuevamente de ingenieros y técnicos. Las miradas que recibió el niño oscilaban entre la curiosidad y el desprecio. Algunos murmuraban apuestas sobre cuánto tardaría el mocoso en ser echado a patadas. Velasco llegó a las 7:30, impecable como siempre. Su traje gris oscuro no tenía una sola arruga. Su sonrisa era la de un hombre que sabe que tiene el control. «Veo que nuestro pequeño mecánico sobrevivió la noche», comentó al pasar junto a Renato, mirándolo desde su altura con desprecio. «¿Ya descubriste cómo encender la turbina? ¿O necesitas que te explique cómo funciona un interruptor, niñito?» Las risas de los presentes fueron como agujas en los oídos de Renato, pero no respondió. No todavía. Pedraza llegó poco después, acompañado por 2 hombres que Renato no reconoció. Vestían trajes oscuros y cargaban maletines de cuero. Por sus expresiones severas y sus modales rígidos, parecían abogados o auditores. «Señores, estos son los representantes del consorcio alemán», anunció Pedraza con voz tensa. «Han adelantado su visita. Quieren ver la turbina funcionando hoy mismo». El color desapareció del rostro de varios ingenieros. Velasco, en cambio, amplió su sonrisa. «Qué lamentable», dijo con falsa preocupación. «Me temo que no tenemos buenas noticias para ellos». El más alto de los alemanes, un hombre de cabello plateado y ojos acerados, habló con acento marcado pero español perfecto. «Señor Pedraza, nuestro tiempo es limitado. Si esta planta no puede demostrar que tiene la capacidad operativa que prometió, el contrato se anulará y buscaremos proveedores en Asia». Pedraza abrió la boca para responder, pero fue interrumpido. «Puedo encenderla». Todas las miradas se voltearon hacia Renato. El niño había hablado con voz clara, sin titubear. Estaba de pie junto a la turbina, con su chaqueta enorme y sus botas que no le quedaban, pero con una postura que irradiaba una confianza inexplicable. Velasco soltó una carcajada. «Este niño otra vez». «Director, por favor, estamos frente a inversionistas serios. No podemos permitir que un mocoso arruine lo poco que nos queda de reputación». Renato no esperó permiso. Caminó hacia el panel de control principal y tuvo que pararse de puntillas para alcanzar el teclado. Comenzó a teclear comandos. Los ingenieros se miraron entre sí, confundidos. ¿Cómo sabía ese niño usar el sistema? La respuesta era simple. Había pasado la noche estudiando los manuales técnicos que Medina le había proporcionado. Manuales que su propio padre había ayudado a escribir hace más de 10 años. «Oye, detente ahora mismo», ordenó Velasco acercándose con pasos rápidos. «No tienes autorización para tocar esos controles». Renato siguió tecleando. En la pantalla aparecieron líneas de código que nadie esperaba ver. Diagnóstico de sistema, dispositivo externo detectado, ubicación,
Panel lateral, 7C tipo, bloqueador de señal no autorizado. El silencio que cayó sobre el hangar fue absoluto. Los alemanes fruncieron el ceño. Pedraza se acercó a la pantalla con expresión de incredulidad. «¿Qué significa esto?», preguntó el director. «Significa», respondió Renato volteándose para mirar directamente a Velasco, «que su turbina no está dañada. Fue saboteada». Velasco palideció. Por primera vez desde que Renato lo conocía, el hombre perfecto perdió la compostura. «Eso es ridículo», balbuceó. «Este niño está mintiendo. Es un mocoso que quiere llamar la atención. Entonces no le importará que revisemos el panel lateral 7C», intervino uno de los alemanes con voz helada. «Ahora mismo». Renato sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible en su rostro infantil. Pero en ella había 6 años de dolor, de espera, de promesas hechas sobre la tumba de su padre. El juego acababa de comenzar. El panel lateral 7C fue abierto bajo la mirada de todos los presentes. Pedraza, los alemanes, Medina, una docena de ingenieros y Adrián Velasco, quien había perdido todo rastro de su sonrisa arrogante. Cuando el dispositivo negro quedó expuesto, un murmullo recorrió el hangar como una onda expansiva. «¿Qué demonios es eso?», preguntó Pedraza con voz estrangulada. «Un bloqueador de frecuencia industrial», explicó Renato. «Intercepta las señales entre el sistema de control y los actuadores de la turbina. Por eso ningún diagnóstico encontraba el problema. Técnicamente, todo estaba funcionando. El software decía que las órdenes se enviaban correctamente, pero este dispositivo las bloqueaba antes de que llegaran a su destino. Uno de los alemanes se agachó para examinar el aparato más de cerca. «Esto es tecnología militar», dijo con gravedad. «No se consigue en cualquier tienda». Quien puso esto sabía exactamente lo que hacía. Todas las miradas convergieron en Velasco. El director técnico había retrocedido varios pasos, su espalda casi tocando la pared del hangar. Gotas de sudor brillaban en su frente perfectamente afeitada. «Esto es absurdo», dijo con voz que intentaba ser firme, pero temblaba en los bordes. «Cualquiera pudo haber puesto eso ahí. Probablemente fue este mismo niño para hacerse el héroe». Renato negó con la cabeza lentamente. «El dispositivo tiene un registro interno. Guarda la fecha y hora de instalación, además del código de acceso utilizado para programarlo». «¿Cómo sabes eso?», preguntó Medina, siguiendo el guión que habían acordado la noche anterior. «Porque mi padre diseñó el sistema de seguridad de esta turbina y tuvo la precaución de incluir registros ocultos que nadie más conocía. Registros que documentan cualquier modificación no autorizada. La trampa estaba tendida. Velasco lo sabía. Todos lo sabían. El silencio en el hangar era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Pedraza se acercó a Velasco con pasos lentos, cada uno resonando como un martillo contra el concreto. «Adrián», dijo el director con voz peligrosamente calmada, «dime que esto no es lo que parece». Velasco intentó reír, pero el sonido que salió fue más parecido a un graznido. «Director, usted me conoce. Llevo 20 años en esta empresa. He dado todo por Ferrex. ¿De verdad va a creerle a un niño antes que a mí? No le estoy creyendo a nadie todavía», respondió Pedraza, «pero vamos a revisar esos registros. Ahora». Los siguientes minutos fueron una tortura para Velasco y una vindicación para Renato. El técnico de sistemas extrajo los datos del dispositivo y los proyectó en la pantalla principal del hangar. Fecha de instalación. Hace exactamente 19 días, un día antes de que la turbina dejara de funcionar. Código de acceso utilizado, nivel directivo, autorización tipo A. En toda la planta, solo 3 personas tenían autorización tipo A. Pedraza miró la pantalla con el rostro descompuesto. La segunda persona era el jefe de seguridad, quien llevaba 2 meses de licencia médica. La tercera era el propio Velasco,
Esto tiene que ser un error, insistió Velasco, pero su voz ya no tenía convicción. Alguien clonó mi código. Alguien me está tendiendo una trampa. ¿Quién?, preguntó el alemán de cabello plateado. ¿El niño de 12 años que llegó ayer sin siquiera tener acceso a los baños? Velasco no respondió. Su mandíbula se movía, pero ninguna palabra salía de sus labios. Renato se acercó a la turbina. Sin pedir permiso, desconectó el dispositivo bloqueador con movimientos precisos y seguros a pesar de sus manos pequeñas. Luego caminó hacia el panel de control y, parándose de puntillas, ejecutó una secuencia de reinicio que había encontrado en los manuales de su padre. Durante 5 segundos eternos, nada pasó. Luego, un zumbido bajo comenzó a crecer desde las entrañas de la máquina. El zumbido se convirtió en un ronroneo y el ronroneo en un rugido. Las luces del panel pasaron de rojo a amarillo y de amarillo a verde. Sistema operativo. Estado. Activo turbina TK9, funcionando al 100%. El rugido de la turbina llenó el hangar como la voz de un gigante despertando de un largo sueño. Los ingenieros miraban con la boca abierta. Pedraza se dejó caer en una silla cercana, las piernas incapaces de sostenerlo. Los alemanes intercambiaron miradas y asintieron entre ellos. «Impresionante», dijo el de cabello plateado. «Parece que encontraron a su verdadero ingeniero, señor Pedraza, aunque sea un niño». Pero Renato no estaba escuchando los elogios. Estaba mirando a Velasco, quien había comenzado a retroceder hacia la salida. «¿A dónde cree que va, señor Velasco?», preguntó con voz que cortaba como acero, extraña en un niño tan joven. «Todavía no hemos hablado de lo que pasó hace 6 años». Velasco se congeló. Su rostro se volvió del color de la ceniza. «No sé de qué hablas», murmuró. «Claro que sabe». Renato dio un paso hacia él. «Hablemos de Ernesto Sotomayor. Hablemos de la noche del 15 de marzo. Hablemos de asesinato». La palabra quedó suspendida en el aire como una sentencia. Asesinato. Nadie se movió, nadie respiró. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido dentro de aquel hangar. Velasco fue el primero en romper el silencio. Su risa fue aguda, casi histérica. «¿Asesinato? Este mocoso está loco. Ernesto Sotomayor murió en un accidente. Está documentado. Hay informes oficiales. Hay testigos». «Hay mentiras», corrigió Renato. «Mentiras que usted mismo fabricó». Sacó de su mochila escolar la carpeta que Medina le había entregado la noche anterior. La abrió sobre una mesa de trabajo cercana, desplegando documentos amarillentos como si fueran cartas de un juicio largamente esperado. Pedraza se acercó con el ceño fruncido. «¿Qué es todo esto?». «La verdad», respondió Renato. «El informe original del accidente de mi padre, no la versión que está en los archivos oficiales. Esta es la versión que alguien intentó destruir». Señaló una página específica con su dedo pequeño. «Aquí dice que la turbina que mató a mi padre mostró señales de manipulación en los controles de seguridad. Los sensores de presión fueron desactivados manualmente minutos antes del accidente. Pero en el informe oficial esa página no existe. Fue reemplazada por otra que culpa a mi padre de negligencia». Velasco se aflojó la corbata. El sudor ya corría libremente por su rostro. «Esos documentos son falsos. Cualquiera pudo haberlos fabricado. También son falsas las firmas». Renato levantó otra hoja. «Esta es la orden de modificación de los controles de seguridad, firmada por usted, señor Velasco, con fecha del 14 de marzo, un día antes del accidente». El murmullo entre los presentes creció. Los alemanes observaban la escena con expresiones impenetrables. Medina permanecía al fondo, con los brazos cruzados y la mirada fija en Velasco. Pedraza tomó el documento y lo examinó de cerca.
Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad, y de la incredulidad a una furia fría que Renato nunca había visto. «Adrián», dijo el director con voz que apenas contenía la rabia. «Esta es tu firma. La reconocería en cualquier parte». «Me la falsificaron», insistió Velasco, pero ya nadie le creía. Su voz se había vuelto la de un hombre desesperado, acorralado, sin escapatoria. Renato continuó, implacable a pesar de su corta edad. «Mi padre descubrió que usted estaba robando fondos de la empresa. Millones de pesos desviados a través de contratos de mantenimiento falsos, empresas fantasma que solo existían en el papel. Cuando mi padre lo confrontó, usted decidió silenciarlo. «Eso no es verdad», gritó Velasco. «Tu padre era un entrometido, un idealista estúpido que no entendía cómo funciona el mundo real». El silencio que siguió fue ensordecedor. Velasco se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho, de lo que había admitido sin querer. Renato sonrió, pero no había alegría en esa sonrisa, solo una tristeza antigua y profunda, demasiado grande para un niño de 12 años. «Gracias por confirmar que lo conocía mejor de lo que dijo, señor Velasco. Gracias por confirmar que tenía motivos para odiarlo». Pedraza se interpuso entre ambos. Su rostro estaba rojo de furia. «Adrián Velasco, quedas suspendido de todas tus funciones, efectivo inmediatamente. Seguridad, escolten al señor Velasco fuera de las instalaciones. Y llamen a la policía». 2 guardias se acercaron, pero Velasco retrocedió violentamente. «No pueden hacerme esto», gritó. «Llevo 20 años construyendo esta empresa. Sin mí, Ferrex no existiría. Sin mi padre», corrigió Renato, «la turbina TK9 no existiría. Él la diseñó, él la construyó, y usted lo mató por eso». Velasco se abalanzó hacia Renato con los puños cerrados. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, Medina lo interceptó. El ingeniero jefe, a pesar de su edad, tenía más fuerza de la que aparentaba. Sujetó a Velasco por los brazos, mientras los guardias terminaban de inmovilizarlo. «Ernesto era mi amigo», dijo Medina con voz quebrada, «y callé durante 6 años por cobardía. Pero ya no más». Velasco fue arrastrado hacia la salida, gritando amenazas e insultos que nadie escuchaba. Sus palabras se perdieron en el rugido constante de la turbina que él mismo había intentado silenciar. Cuando las puertas del hangar se cerraron, Pedraza se acercó a Renato. El viejo director parecía haber envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. Se arrodilló para quedar a la altura del niño. «Muchacho», dijo con voz ronca, «no sé cómo disculparme, no sé cómo compensar 6 años de injusticia». Renato miró la turbina. Su turbina, la turbina de su padre. «No quiero disculpas, señor Pedraza. Quiero la verdad, y quiero que el nombre de mi padre sea limpiado». Las semanas siguientes fueron un torbellino de investigaciones, declaraciones y revelaciones que sacudieron los cimientos de Ferrex hasta su núcleo. La policía encontró en la computadora personal de Velasco suficientes pruebas para hundirlo 3 veces. Registros de transacciones a paraísos fiscales, correos electrónicos que detallaban el esquema de fraude. Y lo más devastador, un archivo de audio donde Velasco le explicaba a un cómplice exactamente cómo había manipulado la turbina para matar a Ernesto Sotomayor. «Lo grabé como seguro», había dicho Velasco en esa grabación, «por si algún día necesitaba recordarle a alguien que soy capaz de cualquier cosa». Su arrogancia había sido su perdición. El juicio fue breve, pero contundente. Velasco fue sentenciado a 32 años de prisión por homicidio premeditado, fraude corporativo y sabotaje industrial. Durante la lectura de la sentencia, no mostró remordimiento. Solo miró a Renato con odio puro, como si el niño le hubiera robado algo que le pertenecía por derecho. Renato sostuvo esa mirada sin parpadear.
Ya no era el niño asustado que había crecido con la vergüenza de un padre supuestamente negligente. Era un muchacho que había encontrado la verdad y había luchado por ella. El nombre de Ernesto Sotomayor fue oficialmente rehabilitado. Una placa conmemorativa fue instalada en el hangar principal de Ferrex, justo al lado de la turbina TK-9 que él había diseñado. La inscripción decía: a Ernesto Sotomayor, ingeniero visionario y hombre íntegro. Tu legado vive en cada máquina que respira. Pero para Renato, la verdadera victoria no estaba en las placas ni en los reconocimientos. Estaba en la carta que encontró entre las pertenencias de su abuelo, una carta que el viejo Anselmo había escrito, pero nunca había enviado. «Querido Renato», decía la carta con letra temblorosa, «si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, pero quiero que sepas algo que nunca tuve el valor de decirte en persona. Tu padre no murió por un accidente. Murió porque era demasiado bueno para este mundo. Murió porque se negó a ser cómplice de la corrupción. Y aunque el mundo lo olvidó, yo nunca lo hice. Tú tampoco debes olvidarlo. Lleva su nombre con orgullo, y cuando llegue el momento, haz justicia. No por venganza, sino por verdad. Te quiere, tu abuelo Anselmo». Renato leyó esa carta sentado en el viejo taller que su abuelo le había dejado. Las herramientas seguían en su lugar, cubiertas de polvo, pero listas para ser usadas. El olor a aceite de motor impregnaba cada rincón. Era el único lugar donde Renato se sentía verdaderamente en casa. Alguien tocó la puerta. Era Medina. El ingeniero jefe había cambiado en las últimas semanas. Caminaba más erguido, hablaba con más confianza. Era como si haberse liberado del secreto que cargaba le hubiera quitado un peso enorme de los hombros. «Pedraza quiere verte», dijo Medina. «Tiene una propuesta». Renato guardó la carta en su bolsillo y siguió a Medina hasta un auto que esperaba afuera. El viaje hasta Ferrex fue silencioso, pero no incómodo. Era el silencio de dos personas que habían atravesado algo juntos y ya no necesitaban palabras para entenderse. La oficina de Pedraza estaba irreconocible. Las cortinas estaban abiertas por primera vez en semanas, dejando entrar la luz del sol. El director parecía más joven, más vivo. La crisis había terminado y el contrato con los alemanes se había salvado. Ferrex tenía futuro otra vez. «Renato», dijo Pedraza señalando una silla frente a su escritorio. «Siéntate, tenemos mucho de qué hablar». Renato se sentó, sus pies apenas tocando el suelo desde la silla grande. «He estado pensando», continuó Pedraza, «en todo lo que ha pasado, en los errores que cometí, en las personas que ignoré, en el talento que desperdicié por no mirar más allá de los títulos y las apariencias». El director abrió un cajón y sacó una carpeta. «Esto es una oferta formal. Quiero que Ferrex pague tu educación completa, Renato. Los mejores colegios, la mejor universidad, todo lo que necesites. Y cuando termines, habrá un puesto esperándote aquí. No como técnico de limpieza ni como asistente, como ingeniero. El ingeniero que tu padre siempre supo que serías». Renato miró la carpeta sin tocarla. «¿Por qué?», preguntó simplemente. «Porque tu padre construyó esta empresa con sus manos y su mente, y porque tú acabas de salvarla con las tuyas. La sangre Sotomayor corre por las venas de Ferrex. Es hora de que un Sotomayor vuelva a formar parte de ella». Renato consideró la oferta. Era más de lo que jamás había soñado. Pero había algo que faltaba. «Señor Pedraza», dijo el niño con una madurez que sorprendió al director, «agradezco la oferta, de verdad, pero no puedo aceptarla, al menos no así». Pedraza frunció el ceño, confundido. «¿Qué quieres decir? ¿No es suficiente?» «No es eso». Renato respiró hondo. «Mi padre no trabajó aquí solo por un salario.
Trabajó porque creía que la tecnología podía cambiar vidas, que las máquinas bien construidas podían dar empleo a miles de familias, que la ingeniería era una forma de servir a los demás. Pedraza escuchaba en silencio, intrigado por el rumbo que tomaba la conversación. Cuando era más pequeño, continuó Renato, mi abuelo me llevaba a su taller todos los fines de semana. No teníamos dinero para juguetes, así que jugaba con tuercas y tornillos. Aprendí a desarmar motores antes de aprender a montar bicicleta. Y mi abuelo siempre me decía lo mismo: el conocimiento que no se comparte es conocimiento desperdiciado. El niño miró a Pedraza directamente a los ojos. Acepto su oferta, señor Pedraza, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que Ferrex cree un programa de formación para niños como yo. Niños de familias pobres que tienen talento pero no tienen oportunidades, que saben más de máquinas que muchos adultos, pero que nunca podrán pagar una escuela técnica. Pedraza se reclinó en su silla, considerando la propuesta. Era ambicioso, era costoso, era exactamente el tipo de iniciativa que la vieja junta directiva habría rechazado sin pensarlo dos veces. Pero la vieja junta directiva ya no existía. Velasco se había llevado a varios cómplices en su caída. Los nuevos directivos eran más jóvenes, más abiertos a ideas frescas. ¿Tienes algún modelo en mente?, preguntó Pedraza. Renato asintió. El taller de mi abuelo. Quiero convertirlo en una escuela técnica cuando sea mayor. Un lugar donde niños sin recursos puedan aprender oficios reales. Mecánica, electricidad, cómo funcionan las máquinas. Todo lo que necesitan para tener un futuro. Pedraza se quedó en silencio por un largo momento. Luego, lentamente, una sonrisa se dibujó en su rostro cansado. Tu padre estaría orgulloso de ti, muchacho. Renato sintió un nudo en la garganta, pero no dejó que su voz lo traicionara. Solo intento ser digno de su nombre. Pedraza se levantó y extendió la mano. Renato la estrechó con firmeza, a pesar de que su mano era mucho más pequeña. Tienes un trato, Renato Sotomayor. Ferrex pagará tu educación, y cuando seas mayor, financiaremos tu escuela técnica. Pero te advierto algo. Voy a exigirte mucho, porque sé que puedes dar mucho. No esperaría menos de usted, señor. Esa tarde, Renato volvió al taller de su abuelo con la carpeta bajo el brazo. Se sentó en el viejo banco de trabajo donde Anselmo le había enseñado a escuchar el corazón de las máquinas. Cerró los ojos y respiró hondo. El olor a aceite de motor era el mismo de siempre. El silencio era el mismo de siempre. Pero algo había cambiado. Por primera vez en 6 años, Renato Sotomayor sentía paz. Su madre llegó poco después. Cuando él le contó todo lo que había pasado, ella lloró. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de orgullo, de justicia finalmente alcanzada. Tu padre estaría tan orgulloso, dijo, abrazándolo con fuerza. Mi niño valiente. No fui valiente, mamá. Solo hice lo que el abuelo me enseñó. Escuché. Y la verdad habló por sí sola. 10 años después, el viejo taller de Anselmo Sotomayor había sufrido una transformación completa. Las paredes descascaradas ahora lucían una capa fresca de pintura azul industrial. El techo agujereado había sido reemplazado por láminas nuevas que no dejaban pasar la lluvia. Y donde antes había solo herramientas oxidadas y recuerdos polvorientos, ahora había bancos de trabajo organizados, computadoras y una docena de niños con overoles limpios aprendiendo a dar vida a las máquinas. La escuela técnica Ernesto Sotomayor había abierto sus puertas. Renato, ahora un joven de 22 años recién graduado como ingeniero, llegaba cada mañana antes del amanecer para preparar las lecciones del día. Había cumplido su promesa. Cada promesa. Sus estudiantes venían de los barrios más duros de la ciudad.
Niños que habían crecido como él, sin padres, sin oportunidades, sin nadie que creyera en ellos. Todos compartían una cosa: hambre de aprender algo que les diera un futuro. Escuchen bien, decía Renato cada primer día de clases. No me importa de dónde vienen, no me importa qué errores cometieron en el pasado. Lo único que me importa es qué están dispuestos a hacer con el futuro. Si están aquí para perder el tiempo, la puerta está abierta. Pero si están aquí para cambiar sus vidas, entonces van a trabajar más duro de lo que jamás han trabajado. Nadie se iba. Los primeros graduados del programa fueron contratados por Ferrex antes de terminar su formación. Pedraza, ya cerca de su retiro, había quedado tan impresionado con sus habilidades que creó un programa de pasantías específicamente para los estudiantes de la escuela de Renato. Un empresario de la industria automotriz donó 10 computadoras nuevas. Una universidad local ofreció becas completas para los mejores estudiantes del programa. Un canal de televisión envió un equipo para hacer un documental. Renato rechazaba todas las entrevistas personales. No quería fama, quería resultados. Una tarde, mientras supervisaba a un grupo de estudiantes que desarmaban un motor, alguien tocó la puerta del taller. Era una mujer de unos 60 años, cabello canoso recogido en un moño, ojos oscuros que parecían cargar el peso de 1000 historias. Vestía ropa sencilla pero digna. En sus manos llevaba un sobre amarillento. «¿Renato Sotomayor?», preguntó con voz que temblaba ligeramente. «Soy yo». La mujer lo miró durante un largo momento, como si estuviera viendo a un fantasma. «Me llamo Graciela Montoya. Trabajé como secretaria en Ferrex hace muchos años. Conocí a tu padre». Renato sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Después de todo lo que había pasado, todavía había personas que guardaban secretos sobre Ernesto Sotomayor. «Pase», dijo señalando una silla en la pequeña oficina del taller. «¿Quiere un café?» «No, gracias. Esto no tomará mucho tiempo». Graciela se sentó con rigidez, como si le costara estar ahí. «Debí haber hablado hace años», comenzó, pero tenía miedo. Velasco tenía ojos en todas partes. Si decía algo, sabía que me pasaría lo mismo que a tu padre. «¿Qué tiene que decirme, señora?» Graciela abrió el sobre y sacó una fotografía vieja. En ella aparecían 3 hombres jóvenes frente a una turbina en construcción. Renato reconoció a su padre de inmediato, el mismo rostro que veía en el espejo cada mañana. «Este es tu padre», dijo Graciela señalando la imagen. «Este es Velasco. Y este...». Su dedo se detuvo en el tercer hombre. Era alto, de hombros anchos, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Este es Reinaldo Garza. Era el socio silencioso de Velasco en el fraude. Cuando todo se descubrió, Velasco lo protegió. Nunca mencionó su nombre. Y Garza desapareció». «¿Desapareció?». Se cambió el nombre, se mudó a otra ciudad, pero hace poco lo vi en las noticias. Ahora se llama diferente, pero reconocería esa cara en cualquier parte. Graciela sacó otra imagen del sobre. Era un recorte de periódico reciente. En él aparecía un hombre de traje elegante cortando una cinta roja. El titular decía: «Empresario Rodrigo Fuentes inaugura nueva planta industrial en el norte del país». Renato miró la foto, miró a Graciela, y entendió que la historia de su padre todavía no había terminado. Las semanas siguientes fueron de investigación silenciosa. Renato no podía actuar impulsivamente. No después de todo lo que había logrado. No con tantas vidas dependiendo de él ahora. Contrató a un investigador privado con el dinero que había ahorrado de su trabajo en Ferrex. Un hombre discreto, de pocas palabras, que había trabajado 20 años en la policía antes de retirarse. Lo que encontró confirmó las peores sospechas. Reinaldo Garza, ahora conocido como Rodrigo Fuentes, había construido un imperio industrial en el norte del país.
fábricas de autopartes, plantas de procesamiento, contratos millonarios con el gobierno, todo financiado con el dinero que había robado de Ferrex hace más de una década. Dinero manchado con la sangre de Ernesto Sotomayor. Pero había más. Fuentes no había actuado solo en su transformación. Tenía conexiones políticas, amigos en lugares altos, protección que iba más allá de lo que un simple empresario podría conseguir. Exponerlo no sería fácil, y las consecuencias podrían ser devastadoras. Renato compartió la información con Medina, ahora ya retirado, en una reunión secreta. «Esto es peligroso», advirtió el viejo ingeniero. «Fuentes tiene recursos que Velasco ni soñaba. Si se entera de que lo estás investigando, no se detendrá hasta destruirte. ¿Y qué sugiere? ¿Que lo deje libre mientras disfruta del dinero que robó?» Medina suspiró. «Sugiero que seamos inteligentes. No podemos atacarlo directamente. Necesitamos que él venga a nosotros. ¿Cómo?» La respuesta llegó 2 semanas después, de la forma más inesperada. Ferrex había sido invitada a participar en una licitación internacional para construir turbinas de alta eficiencia para una nueva planta de energía en Centroamérica. Era el contrato más grande en la historia de la empresa, y la competencia principal era nada menos que Industrias Fuentes. El nuevo director de Ferrex convocó a Renato a su oficina. «Necesito tu ayuda», dijo sin preámbulos. «Fuentes está ofreciendo precios imposiblemente bajos. O tiene tecnología que no conocemos, o está planeando entregar basura y desaparecer con el anticipo». Renato estudió los documentos de la licitación. Los números no cuadraban. Las especificaciones técnicas que Fuentes prometía eran ambiciosas, pero los costos eran ridículamente bajos. «Está mintiendo», concluyó Renato. «Estas turbinas no pueden construirse por ese precio, no con estos materiales, no con estos estándares de calidad. ¿Puedes probarlo? Puedo hacer algo mejor. Puedo demostrar que Fuentes ha estado construyendo con materiales defectuosos durante años, que sus fábricas han tenido accidentes que nunca se reportaron, que hay trabajadores heridos que fueron silenciados con dinero». El plan se puso en marcha. Renato viajó al norte del país bajo una identidad falsa. Durante 3 días visitó las plantas de Fuentes, tomando notas, fotografiando irregularidades, hablando discretamente con trabajadores descontentos. Lo que encontró era peor de lo que imaginaba. Fuentes operaba sus fábricas con estándares de seguridad mínimos. Los trabajadores estaban expuestos a químicos tóxicos sin protección adecuada. Las máquinas tenían años sin mantenimiento apropiado, y los productos que salían de esas plantas tenían defectos estructurales que solo se manifestaban después de meses de uso. Era una bomba de tiempo. Renato compiló toda la información en un informe detallado. Fotografías, testimonios grabados, documentos internos filtrados por empleados que ya no soportaban el silencio. El paquete fue enviado simultáneamente a 3 lugares: la Comisión de Licitaciones Internacionales, el Ministerio de Industria y los principales medios de comunicación del país. A las 6 de la mañana del día siguiente, los titulares de todos los noticieros decían lo mismo: «Escándalo industrial, empresario acusado de fraude, corrupción y negligencia criminal». La fotografía de Rodrigo Fuentes, otrora intocable magnate del norte, aparecía en cada pantalla. Su imperio comenzaba a derrumbarse, y en la escuela técnica Ernesto Sotomayor, Renato encendió la televisión y sonrió. El juicio de Rodrigo Fuentes duró 4 meses. Fue un espectáculo mediático que mantuvo al país entero pendiente de cada revelación. Testigos que habían callado durante años encontraron el valor para hablar. Documentos que se creían destruidos emergieron de archivos olvidados. Y la verdad, esa verdad que había permanecido enterrada durante más de una década,
Finalmente salió a la luz. Fuentes fue sentenciado a 45 años de prisión. Fraude, evasión fiscal, negligencia criminal que había causado la muerte de 3 trabajadores en sus plantas y complicidad en el asesinato de Ernesto Sotomayor. Cuando el juez leyó ese último cargo, Renato cerró los ojos. 16 años. Había esperado desde que tenía 6 años para escuchar esas palabras. Primero como niño, luego como adolescente, ahora como hombre, y finalmente llegaban. No sintió alegría, solo una paz profunda, como el silencio que sigue a una tormenta devastadora. Después del juicio, los periodistas lo acosaron durante semanas. Querían entrevistas exclusivas, los derechos para hacer una película sobre su vida. Renato rechazó todo. Mi historia no es sobre venganza, explicó en la única declaración pública que dio. Es sobre justicia, y la justicia no termina cuando un hombre va a prisión. La justicia es construir algo mejor con las cenizas de lo que destruyeron. La Escuela Técnica Ernesto Sotomayor creció más allá de lo que nadie había imaginado. Lo que comenzó como un taller con 12 estudiantes se convirtió en una red de 5 centros de formación en diferentes ciudades. Miles de niños y jóvenes pasaron por sus aulas, mecánicos, electricistas, técnicos en automatización. Todos llevaban el mismo lema bordado en sus overoles: el conocimiento que no se comparte es conocimiento desperdiciado. 20 años después del día en que un niño de 12 años cruzó las puertas de Ferrex con ropa rasgada y botas que no le quedaban, la empresa inauguró un nuevo edificio de investigación y desarrollo. Era el más avanzado de Latinoamérica, equipado con tecnología de punta y laboratorios que rivalizaban con los mejores del mundo. El edificio llevaba un nombre: Centro de Innovación Ernesto Sotomayor. En la ceremonia de inauguración, Renato subió al podio. Ya no era el niño flaco de ojos demasiado grandes. Ahora era un hombre de 32 años, director técnico de Ferrex, respetado en toda la industria. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Ojos que veían más allá de lo evidente. Ojos que recordaban de dónde venía. Hace 20 años comenzó su discurso. Un hombre me dijo que limpiara sus zapatos. Pensó que por mi ropa, por mi edad, por mi origen, yo no valía nada. Hoy ese hombre está en prisión y yo estoy aquí inaugurando un edificio que lleva el nombre de mi padre. El auditorio estaba en completo silencio. Pero no estoy aquí para presumir, continuó Renato. Estoy aquí para recordarles algo que mi abuelo me enseñó cuando era niño. El valor de una persona no está en su ropa ni en sus diplomas. Está en lo que hace cuando nadie lo está mirando. Está en cómo trata a los que no pueden darle nada a cambio. Está en su capacidad de levantarse cada vez que el mundo lo derriba. Miró hacia el fondo del auditorio, donde 50 jóvenes con overoles azules lo observaban con admiración. Eran estudiantes de su escuela, invitados especiales a la ceremonia. Ustedes son el futuro, les dijo directamente. No yo, no los ejecutivos de traje. Ustedes, con sus manos manchadas de grasa y sus mentes llenas de sueños. Nunca dejen que nadie les diga que no son suficientes, porque lo son. Son más que suficientes. El aplauso que siguió sacudió las paredes del auditorio, pero Renato no lo escuchó. Estaba mirando una fotografía que llevaba siempre en el bolsillo interior de su chaqueta. En ella aparecía un hombre joven, de sonrisa amplia y ojos soñadores, sosteniendo a un bebé en brazos. Detrás de ellos, una turbina a medio construir brillaba bajo el sol de la mañana. Ernesto y Renato Sotomayor, padre e hijo, unidos por la sangre, separados por la tragedia, conectados para siempre por un legado que ningún hombre corrupto pudo destruir. Lo logramos, papá.
susurró Renato tocando la fotografía. Lo logramos. Y en algún lugar, en ese espacio invisible donde descansan los que se fueron demasiado pronto, Ernesto Sotomayor sonrió. Su hijo había limpiado su nombre, había construido algo hermoso con las cenizas del dolor, y había demostrado al mundo entero que el talento verdadero no necesita títulos ni apellidos ilustres, solo necesita una oportunidad, y el valor de tomarla. Si esta historia tocó tu corazón, imagina lo que viene. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna. Y si crees que ya lo has visto todo, espera a conocer la historia del niño hambriento que humillaron por querer cantar. Lo que salió de su garganta dejó a todos en silencio absoluto. Está disponible ahora mismo.